Saludo a toda nuestra comunidad de Armonización Integral, especialmente a todos los que nos están viendo en vivo y los que nos están viendo por YouTube. Gracias. Y si todavía no se han conectado a nuestras redes, es el momento. Actívense en nuestro canal, activen la campanita para que puedan estar actualizados y puedan ver todas nuestras masterclass anteriores, donde hemos tenido invitados nacionales e internacionales con gran información. Hoy, obviamente, vamos a cerrar un ciclo del 2025 con una gran invitada venezolana, que nos va a dar un tema que a lo mejor mucha gente dirá de qué va, pero que es muy importante la alimentación y aquí vamos a tener algo diferente, que manejar la parte también cerebral. Entonces, bueno, ella nos va a ver un tema que a mí en lo personal me parece muy interesante y bueno, Beatriz la va a presentar. De todas maneras, muy bienvenida y muchísimas gracias por la aceptación, Adriana García. Gracias, encantada. Bueno, de mi parte, darle la bienvenida a Adriana. Yo tuve el gran gusto de participar en una conferencia que ella dio en el primer congreso, en el último congreso, perdón, ahora en octubre de psicoinmunoneuroendocrinología. De verdad me pareció fabuloso todo lo que vimos y su conferencia fue maravillosa. Por eso, bueno, ella aceptó esta invitación porque para nosotros era parte de lo que estábamos buscando completar. Al ver el paciente de una manera integral y que nuestros tratamientos tuviesen ese plus en sus resultados, dado que estábamos tomando en cuenta lo que es la parte interna del organismo, ¿no? Y adicionalmente me siento muy contenta, le doy las gracias a los que están aquí porque hoy es 1 de diciembre, coincidió nuestro inicio de este último mes del 2025, donde cerramos las actividades de armonización integral por este 2025 y damos la bienvenida con mucho cariño a la licenciada Adriana García. Entonces, bueno, tiene un currículo precioso. Ella es biólogo y neurogastrónomo. Estudió en biología en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, la licenciatura de biología en mención ecología en la Universidad Central de Venezuela y adicionalmente se especializó también en gastronomía, neurociencias y microbiota. Su certificación en Fundamentos de la Neurocata en el Instituto de Neurociencias de Américas y por la Asociación Venezolana de Neurogastronomía. Certificación y diplomados en Neurogastronomía Gold y Platinum en el Instituto de Neurociencias de las Américas y por la Asociación Venezolana de Neurogastronomía. Diplomado en Ciencias y Gerencia de la Gastronomía en la Universidad Simón Bolívar. Especialización en neurobienestar y pilares de la neurociencia en la Academy of Neuroscience and Education en el ANE Internacional. Neurociencia en la Universidad de Carabobo. Curso de neurociencia con la autora Nazaret Castellanos. Posgrado online de microbiota en Regenera. Y en el First International Conference World of Microbioma, Pregnancy, Birth and Infancy en Milán, Italia. La verdad que es un currículum muy bonito y bueno, quedamos entonces ya con la licenciada con su conferencia del día de hoy. Bienvenida. Gracias, gracias. Encantadísima de estar aquí, de participar y de poder compartir con ustedes estas semillitas, como le digo yo, semillitas de bienestar. Voy a compartir por aquí. Bueno, todo tuyo y cualquier cosa, las personas comenten y respondemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y me comentan cualquier cosita si se escucha bien. Todo Me perfecto. comentan si se escucha bien, se ve en la presentación. Y bueno, yo vengo a hablarles de un tema muy particular y muchas personas cuando ven este nombre tan largo, neuroalimentación consciente, se preguntan de qué va, ¿no? Y yo les, ya comenzamos desde el principio a interactuar. ¿Qué les parece esta mujer? ¿Cómo está comiendo esta persona? ¿Está comiendo con apuros? ¿Está comiendo angustiada? ¿Está comiendo estresada? ¿O esa persona les parece que está comiendo con disfrute? Que está incluso oliendo su alimento, que está saboreando. Y fíjense que aun cuando tiene una suerte de platillos súper saludables en su mesa, pues esa persona pudiera estar comiendo sin prestar atención. Y fíjense que ella está disfrutando, está en una casa con un ambiente cálido, fíjense que tiene, es un hogar, se ve, ¿no? Por los colores que tiene, como la paleta de colores es bastante agradable. Entonces, fíjense, ya vamos viendo cómo una persona se puede estar conectando con su alimentación, más allá del alimento per se.
Ahora bien, miren en contraste esta familia. ¿M? Entonces, fíjense, ¿qué les parece a ustedes aquí? Y les dejo esas preguntas y ustedes lo pueden ir anotando, pueden ir viendo. Estas personas están conectados con ellos mismos, están conectados con el alimento. Imagínense que no sea solamente pasta, o sea, que sea un alimento ultraprocesado, el muchachito está comiendo un sándwich, la niña está comiendo aparentemente un cereal. Imagínense que es una comida igual de saludable que tenía la chica de la imagen anterior. No están conectados, no están viendo su alimento, están viendo la pantalla. Incluso no están conectados con ellos mismos y no están conectados con su entorno. O sea, no están conectados con si el niño está comiendo, si la muchachita, fíjense, está comiendo, viendo televisión y con unos audífonos, más desconectada aún. Entonces, fíjense el contraste de estas dos imágenes. Y resulta que en todos estos años que van viniendo y actualmente estamos viendo que estas rutinas actuales están atentando contra nuestro bienestar. Y un factor importantísimo o uno de los sistemas más importantes en nuestra salud es nuestro sistema inmunológico. Entonces, todas estos rutinas y este día a día, este corre-corre que tenemos, está atentando esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de respuesta que tiene el sistema inmunológico. ¿A qué ritmo vamos? A menos que nos hayamos inscrito en la CAF, ¿verdad? Para correr ya sea 10, 21, 42 kilómetros el año que viene. ¿Cuál es la carrera? ¿Por qué estamos corriendo todo el tiempo? ¿Cuáles son las metas que queremos cruzar? Y después que crucemos esas metas, ¿qué hacemos con eso? Yo siempre le pregunto a las personas, ¿quieres saber todos los secretos, que las personas te den todos los tips, que te den eh, todos los detalles de la salud, de lo que es saludable, de lo que es nutritivo? Y luego que tengas esas herramientas, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Mm? Luego de esta charla, de esta presentación, ¿qué van a hacer ustedes con esa información? Pregunta poderosa, anótenlo por allí. ¿Qué voy a hacer hoy con esta información que estoy recibiendo? ¿Hacia dónde vamos? Esto es muy importante que tengamos claro. Y esto yo lo publiqué hace poco en Instagram y llamo la atención de ustedes para que reflexionen, ¿no? Comer en calma debería ser más una regla que una excepción. ¿Ustedes habían pensado en eso? Actualmente este corre-corre de la cotidianidad nos está desconectando muchísimo y cada vez más de aquello que es realmente nutritivo y de lo que es realmente saludable para nosotros. Estamos viendo mucho en las redes sociales, escuchando a personas que pueden ser influencers, eh, qué es saludable. Esta comida es saludable, esta comida no es saludable. Pero realmente, ¿qué es saludable o no para ti? Eso es importantísimo que entremos en conciencia aquí. Estos estilos de vida, el estrés sostenido, es las dietas que son repetitivas, que comemos todos los días lo mismo, el poco contacto con la naturaleza, la falta de sueño, el sedentarismo. Esos son factores que van impactando, yo diría que no cuenta gota, tienen un impacto fuerte en nuestra microbiota y por supuesto en nuestro sistema inmunológico. Y aun cuando parece que está de moda la microbiota, ya venimos hablando de eso de hace más de 15, 20 años. Ahora está más en tendencia y me parece maravilloso hasta cierto punto porque las personas ahora están receptivas a entender un poquito más de esto que venimos hablando desde hace tanto tiempo. Pero fíjense, y lo que nos trae aquí, que es la alimentación, sobre todo la alimentación consciente. La alteración en la dieta y el uso excesivo de antibióticos y otros medicamentos, por ejemplo, em, está afectando la diversidad, la gama de microorganismos que están en nuestro organismo. Nosotros tenemos, para quienes no lo sepan, microorganismos que pueden ser bacterias, hongos, virus, parásitos, otro grupo de organismos que se llaman arqueas. No voy a entrar en detalles en eso, pero tenemos una amplia gama de microorganismos que incluso pueden estar hasta el mismo nivel de células que tenemos nosotros o sobrepasan. O sea, de hecho, tenemos mucho más genes en nuestro organismo de otros microbichitos que nuestro propio ADN. Imagínense eso. Entonces,
¿Todos esos microorganismos son dañinos? No, no. Son microorganismos que han estado coevolucionando con nosotros y que nos aportan muchísimo. Y esos microorganismos también se alimentan de todo esto que estoy hablando, no solamente de los nutrientes, se alimentan también si estamos en estrés, se alimentan se nutren, vamos a decirlo así, de si hacemos ejercicios o no, de todo esto. Entonces, estos factores externos que están mermando esa diversidad están afectando el sistema inmunológico, porque no sé si ustedes lo sabían también, que el 70-80% del sistema inmunológico está en el intestino. Entonces les dejo esto como dato clave. Si el 70-80% de nuestro sistema que nos defiende, que nos protege, y es el que ahora entendemos por allí, que es como este famoso que genera esta inflamación o antiinflamación, que es el sistema inmunológico, si en el intestino también está un alto porcentaje de esta microbiota, ¿será que la microbiota y el sistema inmunológico trabajan en conjunto? Pues sí. Así que piensen ahora a quién y cómo estamos alimentando a nuestra microbiota, qué microorganismos estamos alimentando y cómo eso puede tener impacto en nuestro sistema inmunológico. Fíjense, ustedes sabían, y en neurogastronomía nosotros hablamos de que el sabor no existe. Ya dirían, ¿cómo es posible eso? Si el chocolate sabe a chocolate, si una crema de auyama sabe a crema de auyama. Pero ahorita somos 8 personas aquí, yo estoy segura, y ahorita lo vamos a hacer un ejercicio práctico. Yo estoy segura que esa misma cremita de auyama, para las 8 personas que estamos aquí, así sea la misma, no nos va a saber igual. Y ustedes sabían con respecto a esto que el ambiente que nos rodea, nuestro exterior, tiene tanto impacto en nuestra alimentación, en nuestra digestión, en cómo metabolizamos también. Tiene más impacto que la comida misma. Fíjense esta mujer ahora. ¿Qué factores externos están afectando en ella la percepción de su alimento? La percepción de esa arepita sabrosa que puede ser un desayuno, que puede ser exquisito. Y si pues, supongamos que no comen maíz, bueno, puede ser una arepita de yuca, una arepita de batata, lo que ustedes quieran. Pero hay ruido, fíjense, y pueden comentar también si quieres en el chat. Hay ruido, están los autobuses, fíjense que ponen la palabra caos urbano, esa mujer se ve que está estresada, está angustiada, están seguramente llamándola por teléfono. Todos esos factores, el ruido, la temperatura, la intensidad de la luz, todo eso va a influir en incluso si tenemos una música estruendosa, si hay rock, o si hay una música tranquila, si las luces son tenues, como la mujer de la primera imagen. Todo eso va a afectar o va a incidir en nuestra percepción del sabor de las comidas e incluso de cómo lo ingieres. Si estamos, nuestro sistema nervioso, y esto ahorita lo vamos a ver, está en alerta, nuestro sistema digestivo no está apto o no está preparado en ese momento para digerir. Ok, eso es importantísimo. Entonces, cuando hablamos en neurogastronomía de que el sabor no existe, nos referimos a que el sabor realmente, como percepción, es una interpretación de nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a captar la información de nuestros 5 sentidos. Ok, vamos a tomar en cuenta estos sentidos como esas puertas externas que nos conectan con el mundo, ¿cierto? Entonces, nuestro cerebro va a percibir ese alimento como si lo vemos, ¿ok? El color, el brillo, incluso si ese alimento está en buen estado o no está en buen estado. Cuando masticamos, escuchamos el sonido de nuestro alimento. Incluso escuchamos nuestra salivación, si se pone densa o es más fluida. Cuando tocamos el alimento, las texturas, si está caliente, si está así, tibio, si está frío. Por ejemplo, si nos traen un cafecito y tú lo tomas y tú dices, "Ay, este cafecito está como tibio, a mí me gusta un poquito más caliente". O sea, todo eso lo va recibiendo el cerebro y va procesando esa información. Y nos entrega, vamos a decirlo así, como si fuese o nos imprime un papelito, te dice, ah, mira, esto te sabe a, ¿ok? Entonces fíjense cómo nuestro cerebro va recibiendo la información o no. Y eso también lo vamos a ver ahora. Si estamos prestando atención o no a lo que estamos haciendo.
Y resulta que hay una zona muy importante en nuestro cerebro, que es el sistema límbico, el sistema de emociones. Y allí va a quedar guardado o no en nuestra memoria, en el hipocampo que está aquí, qué esté pasando con lo que estemos haciendo, no solo lo que estamos comiendo. Y yo traigo estas imágenes que porque figuran mucho, o sea, son muy llamativas. Yo les digo mucho a los niños con los que trabajamos los cambios de alimentación y las familias. ¿Tú sabías que el sabor está en tu cerebro? Y los niños se quedan así, ¿cómo es posible? Y allí en tu cerebro también se gestionan las emociones. Entonces, nuestro cerebro no solamente está procesando lo que los sentidos, esas puertas externas al mundo están enviando, sino también está registrando cosas que están pasando internamente, pensamientos, emociones. Y aquí muestro también esto, fíjense cómo está, este era el temor, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas estas emociones pueden estar impactando dentro de nosotros y eso está pasando de forma inconsciente. ¿Ok? Y no solamente las emociones, porque la emoción es aquello que son estímulos, ante estímulos nuestro cuerpo reacciona. O sea, por ejemplo, ante un estímulo de algo que puede ser peligroso, nosotros reaccionamos con miedo, ¿cierto? Y ese miedo nos salva. Como bióloga, responsablemente digo, sí, el miedo es importantísimo porque el miedo también nos está diciendo que corres o te proteges o atacas ante una amenaza. O sea que es una emoción importante en cuanto a la supervivencia. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ese miedo se sostiene y se mantiene en el tiempo? Cuando los pensamientos o ese estado emocional hacen que esa emoción, en vez de ser algo a lo que reaccioné, ya, queda el iPhone de Beatriz está, gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando esas emociones se sostienen en el tiempo? ¿Ok? Ya estaríamos hablando allí de estados emocionales. Y esos también serían señales o input hacia nuestro cerebro de lo que está pasando. Lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, cómo está impactando en nosotros. Y esto me encantó cuando la doctora de la Puerta en unas charlas que ella dio, a mí me pareció súper simbólico y que puede ejemplificar muy bien que hay emociones que pueden ser negativas o pensamientos negativos o pasivos que se convierten biológicamente dentro de nuestro organismo, esos neurotransmisores que se van moviendo, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, o sea, muchos neurotransmisores que se van moviendo cuando nos conectamos con esto a lo largo del tiempo, se convierten en estados proinflamatorios. En cambio, cuando estamos conectados o cuando buscamos momentos de calma y nos vamos conectando con pensamientos positivos o proactivos, entramos en un estado antiinflamatorio. Entonces aquí es lo que en neurogastronomía hablamos de que hacemos consciente lo inconsciente. Todo eso que está pasando dentro de nosotros lo hacemos consciente y es lo que yo les preguntaba al inicio. ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Ok? Eso es lo súper valioso de aquí. Entonces tenemos factores externos. Siguiente esta niña, por ejemplo, que está en una discusión de sus padres, si supongamos que es un niño también dentro del espectro autista, que son muchos más sensibles, como ese niño, una vez si lo sacamos de este ambiente y queremos sentar a la mesa y hacer que ese niño preste atención a lo que está comiendo, créame que por todo el esfuerzo que haga el niño, no lo va a poder hacer. ¿Ok? Imagínense nosotros también como adultos. Ahora, no solamente son estas emociones o el estrés, ¿ok? Los pensamientos, sino que hay factores internos que también influyen en nuestra alimentación, nuestro sistema inmunológico y nuestra microbiota. Fíjense esta gráfica que a mí me encanta de este artículo, en donde nosotros podemos ver acá, y espero que se vea cuando estoy señalando, ¿verdad? Cuando vemos esta fresa, ¿verdad? Aquí estamos observando, como yo les decía, todas las señales, estamos el olor, cuando olemos la fresa directamente, cuando ya la probamos, ese olor retronasal, que es esas aromas, esas partículas aromáticas de la fresa, también van lo toman nuestros nervios olfativos y todo nuestro cerebro está captando esta información. Pero fíjense que además
en nuestro estómago, y es esta señalita así que parece como un wifi, ¿verdad? El wifi, está mandando también señales. Nuestro intestino también está mandando señales que nuestro cerebro también está captando. Y aquí arriba es que el cerebro integra todo esto. Esto es un artículo que habla de el sistema de recompensa, ¿ok? Y de la elección de la comida. Fíjense que la siguiente imagen nos hace entender también un poquito más acá de eso. A ver. Ujú. A ver si puedo. Ajá. Fíjense, por ejemplo, aquí esta frase me encanta. La comida se vuelve más sabrosa cuando hay hambre. Lo que se describe como un viejo dicho, el hambre es la mejor especia. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Ustedes se acuerdan cuando uno iba a un restaurante? Cuando yo era chiquita me llamaba mucho la atención que venía el señor, el mesonero, con el carrito de los postres. Resulta que cuando llegábamos al restaurante, ni siquiera habíamos almorzado, por ejemplo. Y resulta que cuando uno ve el carrito de mercado de los postres, uno dice, ay, yo me quiero comer esa tres leches, yo me quisiera comer esa pavlova, me quisiera comer esa tortita de queso. Ay, mira, y el helado esto es buenísimo. Y uno le provoca, y incluso uno empieza a saborear, y nuestro sistema de recompensa dice, ahí está, esto, ¿no? Resulta que cuando luego nos sentamos a comer, pedimos nuestra entrada, nuestro almuerzo, cuando ya estamos satisfechos, ¿verdad? Va nuestro estómago, nuestro intestino empieza a mandar esas señales hacia nuestro cerebro de que ya está satisfecho, viene otra vez el mesonero con el mismo carrito. Y ustedes dicen, no, yo no puedo, no me lo puedo comer. No, 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 ya estoy saciada. Entonces ya la forma en la que yo percibo ese postre va a ser diferente, ¿lo ven? Fíjense que ya no me va a provocar tanto y no me va mi percepción de ese alimento va a cambiar por completo. Y seguramente a lo mejor si alguien que tiene bastante estómago lo incluye en la mesa, a lo mejor cuando tú lo pruebas, quizás no te parece tan sabroso que a lo mejor cuando te lo comías al principio. Ven, miren, todo eso está pasando dentro de nuestro cerebro, todas las redes neuronales que están, y las conexiones neuronales que están ocurriendo son maravillosas, ¿no? Em, ¿Qué otro factor está influyendo allí? No sé si ustedes me imagino que habrán escuchado el eje microbiota intestino-cerebro. Nosotros en paz intestinal también hablamos incluimos al corazón, que también tiene un componente a nivel de circuitos neuronales muy, muy importante y a nivel de emociones. Entonces, ustedes sabían que también las bacterias y esos microorganismos que están en nuestro intestino también están mandando señales. Ellas cuando comen, cuando empiezan a digerir, cuando empiezan a metabolizar algunos alimentos, estos prebióticos, los vegetales, ellas también van a producir moléculas que directa o indirectamente van a empezar a enviar señales. Fíjense que aquí no pretendo que comprendan toda la imagen, pero fíjense que dependiendo del alimento, aquí abajo tenemos una dieta tipo mediterránea, por ejemplo, que tiene una alta ingesta de vegetales, de cereales, de proteínas, grasas buenas, van a alimentar a un grupo de microorganismos dentro de esta diversidad y estos microorganismos van a generar, por decir, unas moléculas que son los ácidos grasos de cadena corta. Estos, estas moléculas van a tener un impacto en la mucosa del intestino, esta es la parte interna del intestino, en las células del intestino, en el sistema inmunológico que está trabajando aquí, y dependiendo de estas moléculas van a generar, una vez que entre al sistema circulatorio, van a generarse otro tipo de moléculas, por ejemplo, neurotransmisores también, que incluso pueden afectar aguas arriba a nuestros neurotransmisores que estamos produciendo en nuestro cerebro o incluso la funcionalidad neuronal. No es que van a pasar las moléculas del alimento al cerebro, pero sí las moléculas que se van generando, que van generando la microbiota y así todo el sistema. Es decir, dentro del intestino, la microbiota recibe el alimento, genera moléculas, el sistema inmunológico utiliza de esas moléculas también y indirectamente también se van generando ciertas cadenas de reacciones que nos pueden afectar incluso nuestras emociones. Cuando ustedes de pronto comen determinados alimentos y se sienten pesados, se sienten densos,
Hay ciertos, por lo menos cuando se comen mucho alimentos ultraprocesados, procesados con muchas azúcares, que las personas cuando tienen cándidas o hongos, que sienten y refieren una nubla mental, un cansancio, un agotamiento, o de repente sientes que te cambia el humor. Todo eso está ocurriendo molecularmente. Entonces, hay muchas señales internas, como decimos que esos neurotransmisores es como el diálogo interno que está ocurriendo, ¿ok? Ahora, fíjense que dependiendo del alimento, ¿verdad? Esto va a impactar de forma diferente. Aquí se van generando otro tipo de moléculas que incluso va atentando con la permeabilidad fisiológica de esta barrera del intestino y puede permitir que incluso pasen sustancias tóxicas, ¿ok? Tanto lo bueno como lo malo puede ir pasando. Ok, ¿qué otro factor importantísimo? Y eso yo lo incluyo en lo que van a entender ahora la frase o el concepto que yo manejo, que es de neuroalimentación consciente. Aquí un factor importantísimo es la respiración. Y no la respiración que llevamos en el día a día. O sea, yo ahorita estoy respirando, ¿ok? La respiración consciente, esa con la que yo puedo practicar la atención plena. Aquí hay personas que seguramente practican el mindfulness o hacen yoga, o también que hacen ejercicio, o que caminan descalzos en la naturaleza, o que tienen actividad física, digamos, menos activa, menos dinámica. em, el tai chi, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay diferentes herramientas que podemos tener para practicar la respiración y la atención plena. No es lo mismo la respiración cuando hacemos ejercicios que cuando estamos meditando, por ejemplo, cuando estamos haciendo yoga o cuando estamos haciendo tai chi. Ahora, fíjense, cuando yo les hablaba también de ese eje microbiota intestino-cerebro, uno de los componentes medulares, ujú, valga la palabra, es el nervio vago, ¿ok? Que conecta desde arriba hacia abajo. Ustedes sabían que el 80% de las fibras que me están mandando señal o información desde el intestino hacia el cerebro y un 20% hacia abajo. Una alta proporción de los neurotransmisores, serotonina, oxitocina, dopamina, se producen también en el intestino, en ese sistema neuronal que se llama sistema nervioso entérico. Y ese sistema nervioso entérico se comunica a través también del nervio vago hacia nuestro cerebro. Entonces, fíjense, ¿por qué les hablo de la respiración? Porque cuando nosotros respiramos de forma superficial, estamos estresados, alterados, o estamos viendo el televisor, el celular, estamos con una angustia como la mujer que se estaba comiendo la arepa, ¿verdad? Que estaba en la calle, o la familia que estaba viendo la televisión, seguramente estaban viendo una película de terror. Allí se está activando nuestro sistema simpático. Y en ese momento, nuestro cuerpo no está apto, no está preparado para digerir. Nuestro cuerpo está en momento de sobrevivir, está en momento de alerta. ¿Ok? ¿Se acuerdan también nuestro sistema límbico que les estaba comentando? En esta película, intensamente, se activa esa amígdala que dice, tienes que atacar, tienes que correr o te quedas paralizado. Estamos en defensa, estamos en supervivencia. Entonces, en ese momento, nuestro sistema digestivo no está preparado para digerir y menos para estar asimilando nutrientes. ¿Qué pasa en el contrario? Cuando respiramos, cuando tomamos esos momentos de calma a lo largo del día, yo siempre le digo a las personas, no tenemos que estar levitando, no tenemos que llegar al nirvana, no tenemos que ser eruditos en la yoga o en la meditación, pero podemos tomar momentos de calma a lo largo del día y en esos momentos de calma se activa nuestro sistema parasimpático. En ese momento, nuestro cuerpo va entendiendo que tiene señales de recuperación. Podemos digerir, podemos reparar la reparación a nivel celular. Y ustedes que trabajan con la armonización integral, como dice aquí, esta armonización tiene mucho que ver con esto. ¿Ok? Cuando ustedes trabajan con sus pacientes, si la persona está estresada, tampoco está apta para recibir lo que ustedes tienen a bien darle. Entonces, cuando respiramos y prestamos atención a lo que estamos haciendo, tenemos la conciencia plena de lo que estamos haciendo, y en este caso que estamos hablando de la alimentación, estamos conectados con lo que estamos haciendo, entonces nuestro cuerpo responde de forma óptima. Y fíjense
que cuando también yo les hablaba de que el sabor no existe, en ese sentido, esta percepción del sabor, la percepción es intransferible. Entonces, entendimos ahora muy bien, creo que nos queda bastante claro, que pueden haber factores externos y pueden haber factores internos que hacen que las personas, que cada persona tenga una percepción diferente, aunque sea la misma comida, incluso a nivel cultural. Por ejemplo, el comer arroz para un venezolano, para un colombiano, para un latinoamericano, no tiene las mismas connotaciones que para una persona de China, por ejemplo. ¿Ok? Las hallacas, para nosotros ahora en Navidad, no va a tener la misma connotación para una persona que no tiene ni idea de qué es lo que está, de lo que simboliza para nosotros la hallaca o la mesa navideña. ¿Lo ven? Y ahorita quiero que hagamos un ejercicio y si quieren escriben en el chat, de hecho me encantaría. Fíjense, vamos a un restaurante de 3 estrellas Michelin. Resulta que nos van a servir una crema de auyama exquisita. Ahora, nosotros aquí, escondiditos, les digo, imagínense que es la misma crema de auyama, que la preparó exactamente el mismo chef con todos los mismos ingredientes. Pero este chef estaba haciendo un experimento y mandó parte de esa crema auyama a un restaurante de 3 estrellas Michelin y la sirvió en unas calabacitas orgánicas maravillosas. Otra parte de esa crema la presentó en una casa, en algún ambiente más hogareño, en este platito que está aquí, que es la opción 2, un platito blanco, un pancito crocante, tiene una cremita, tiene cilantro, y la presentó en casa de otros familiares en unos pocillitos de peltre, también con especias, puede ser con ají, con cilantro, con perejil. Les pregunto a ustedes, quienes están aquí presentes, ¿cuál les parece que está más sabroso? La crema de auyama, número uno, que está presentada de esta forma en un restaurante de 3 estrellas Michelin. ¿Cuál les parece más sabrosa? ¿La que es un poco más casera? ¿O cuál les parece que es más sabrosa? Que es la opción 3, que está en un pocillito de peltre. Compartan en el chat si quieren. ¿Cuál les parece más sabrosa? ¿La uno, la 2 o la 3? La 2, dicen aquí. ¿Alguno más? ¿Alguna otra persona? Me gustaría que sin pena contestaran cuál les parece que sería más sabroso, cuál les parece que tuviese más gusto. Imagínense que ustedes están en las 3 situaciones y no saben que esa cremita de Oyama es la misma. La 2, la 3. Mónica dice la 3. Fíjense, a mí en particular me gustaría más la 3, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando uno hace esta pregunta, incluso tenemos una mayor población, fíjense, por aquí dicen la 1. Entonces, piensen en un momento que estamos haciendo un ejercicio visual, ¿cierto? Son solamente imágenes. Imagínense que pudiéramos olerlos, pero estamos haciendo solamente un ejercicio y es una práctica y esto es una cata visual. Solamente estamos viendo esta cremita y lo que yo les estoy, estos datos descriptivos. Entonces, fíjense cómo nuestra percepción, nada más con este pequeño ejercicio, puede, pero poderoso, puede llevarnos a que podamos tener percepciones diferentes del alimento que tenemos enfrente. ¿Lo ven? Entonces, fíjense qué podemos hacer con esta información. Y si ustedes quieren, hagan este ejercicio con sus familiares y pruébenlo. Perdón. De hecho, hay una ciencia que está detrás de la neurogastronomía. Disculpen. De hecho, hay una ciencia que está detrás de la neurogastronomía que se llama gastrofísica, en donde se hacen experimentos de laboratorio. Ay, disculpe, ya. Pero les decía que hay una ciencia que se llama la gastrofísica y se hacen incluso experimentos, por ejemplo, con yogur. Prueben en su casa, ustedes tienen el mismo yogur y lo sirven. Ay, disculpen. Volvimos.
Entonces, imagínense que tienen un experimento con el yogur y tienen exactamente el mismo yogur y ponen una cucharita de postre, ponen a unas personas a probar ese mismo yogur con una cucharita de postre y ponen luego a esas personas a probar el mismo yogur con una cuchara sopera. Resulta que luego las personas van refiriendo que les parece más dulce el yogur en el frasco que tiene acompañado con una cucharita pequeña. Y cuando probaban con la cucharita sopera, referían que el sabor era más agrio, más ácido. Y resulta que es el mismo yogur. ¿Qué está pasando aquí? La percepción que tenemos, incluso culturalmente, es que la cucharita pequeña es de postre, es de alimentos dulces. Y la cuchara grande, la cuchara sopera, es de alimentos salados. Entonces, fíjense, hasta incluso el tamaño del cubierto, hasta el peso del cubierto. Cuando uno va a un restaurante y el peso del cubierto es muy ligero, a ti te hace sospechar de que la comida que te van a servir sea de buena calidad. Miren todos los factores que se han ido estudiando y que, bueno, en mi caso yo lo llevo a la casa, ¿ok? Todos esos aspectos que se han estudiado en la neurogastronomía aplicada para restaurantes, yo lo llevo a la casa. Entonces, bueno, hemos hablado bastante de la biología que está por detrás de lo que yo llamo la neuroalimentación consciente para que lo comprendan, ¿verdad? Entonces aquí yo integro. La neuroalimentación consciente es un concepto mucho más amplio, mucho más integrador, que no solo contempla la alimentación, sino que contempla las emociones, el ejercicio físico, la actividad física. Y no sé si ustedes sabían que también la diversidad de la microbiota aumenta cuando hacemos ejercicio físico. Fíjense qué importante. Las condiciones externas, como ya vimos, las relaciones sociales, la respiración como la atención plena y por supuesto la conexión con nosotros mismos, con nuestro entorno. Por eso yo defino a la neuroalimentación consciente como una forma de atención plena que integra la respiración y la alimentación plena para crear una experiencia de bienestar completa. Y consiste en que tomemos conciencia en qué comemos, cómo lo comemos y cómo nos sentimos al hacerlo. ¿Qué comemos y cómo lo comemos? ¿Qué comemos? Pudiera ser, por ejemplo, esto lo utilizan mucho en los nutricionistas, bueno, ¿qué comemos? Vegetales, proteínas, grasas buenas, alimentos que aportan muchísimo a nuestra microbiota, carbohidratos complejos, cereales, frutas, todo esto, agua. Ahora, ¿cómo lo comemos? Bueno, ¿en qué proporción la estamos comiendo? Em, También, ¿cómo preparamos el alimento? También yo hago referencia a eso. O sea, el cómo lo comemos es cómo lo preparamos. El que comemos es conocer a sus alimentos, conocer a sus aliados. Fíjense ahora esta presentación. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, una quinoa, aquí tenemos vegetales, tenemos proteínas, todo eso, ¿ok? A eso se refiere con qué como, cómo lo como. Pero también el cómo lo como, yo trabajo mucho esto en las asesorías, la alimentación rotativa. Si estamos sosteniendo una alimentación repetitiva, una alimentación monótona, que vimos antes, que merma la diversidad de la microbiota, o si hacemos una alimentación rotada y, como digo yo, a colores. Fíjense que este es mi mantra, y si quieren tómenle foto ahí. Mientras más colores haya en tu plato, más diversidad de microbiota va a haber y por tanto vas a tener un sistema inmunológico fortalecido. ¿Ok? Grábense esto. También el cómo lo como es cómo me estoy conectando. Me estoy sentando a comer, estoy oliendo mis alimentos. Y seguramente me decía, Elena, yo no tengo tiempo. ¿Se acuerdan de la mujer que estaba corriendo al principio? ¿Cuál es la carrera? ¿Cuánto tiempo realmente, si quieren mídanlo, cuánto tiempo realmente les toma sentarse a comer de forma consciente? Miren la cara de la niña, ¿sabes? Disfrutando, saboreando, oliendo. Tómense ese tiempo. El cómo lo coma también es la forma, esta experiencia. Fíjense estos niños, estos pulguitos que están comiendo aquí acompañados de celular. ¿Cuánto creen ustedes que está quedando en el cerebro de estos niños? ¿Sí? Y muchas personas dicen, pero es que si no le pongo el celular, pues no se lo come. Bueno, entonces tenemos que enfocarnos un poco más
en buscar herramientas en las que los niños puedan conectarse con su alimentación. Entonces, el acto de comer, la vivencia, es lo que vendríamos a llamar la experiencia gastronómica. Fíjense en contraste esta familia. Y por supuesto, yo sé que esto no lo podemos hacer todos los días. Desayuno, almuerzo, cena, los 5 o 7 días de la semana. Yo sé que esto seguramente lo podemos hacer más los fines de semana y los invito a que ahora en Navidad, seamos quienes seamos, estemos quienes estemos, podamos compartir la mesa, ¿ok? Y que la experiencia de Navidad no solamente se dé, o sea, la forma en la que estemos, en la que estamos comiendo, que estamos compartiendo Navidad, no solamente se dé en Navidad. Los invito a que cada día tomen momentos, así como toman momentos de calma, tomen momentos de conciencia y de crear experiencias gratificantes. Fíjense que desde la neurociencia, cuando tenemos estos sentidos despiertos, estamos activando nuestro sistema límbico, nuestro sistema de emociones, nuestro sistema de recompensa. Ese sistema que nos dice cuando vemos, por ejemplo, un chocolate y ya empezamos a salivar y decimos, el chocolate debe estar divino. Ya nuestro sistema de recompensas te está dando placer previo a probar el chocolate. Cuando tú pruebas el chocolate, validas esa sensación que estaba en ti y hace que tu experiencia sea mucho más placentera de lo que incluso ya venías viviendo. La atención plena, la práctica de la atención plena, la respiración consciente, respirar y enfocarte otra vez en el punto, entrena y fortalece tu corteza prefrontal, le dice a la amígdala, que es la que está estresada o la que te dice que está en alerta, bájale dos, que no es un león que te va a atacar, sino es un alimento, es una actividad, fue alguien que te gritó, fue una corneta en la calle, respiras y vuelves otra vez. ¿Ok? Piensa todo lo que está pasando de nuestro cerebro. Y además, en el hipocampo también se fortalecen. Ustedes sabían que uno de los lugares de nuestro cerebro en donde se da mayor proceso de neurogénesis, generación de nuevas neuronas, es en el hipocampo. Y qué casualidad que es allí donde generamos o guardamos nuestros recuerdos. ¿Lo ven? Miren qué interesante esto. Entonces, todo esto que estamos haciendo de forma consciente, si lo hacemos así, nuestro hipocampo va a guardar información sumamente nítida y que nos va a funcionar o que la vamos a necesitar para un futuro. Si nosotros estamos bajo estrés, bajo amenaza, bajo pelea todo el tiempo, en nuestro hipocampo se van a ir guardando, como digo yo, recuerdos como pixelados. ¿Ok? Y nuestra percepción, evidentemente, del mundo con esos recuerdos guardados va a estar turbio también. Esto es bien interesante, esto lo aprendí con Nazaret Castellanos. Entonces, fíjense, también la gratitud y la conexión va a mejorar, por supuesto, el entorno emocional y el entorno digestivo. La escucha interna, la propiocepción, esa intercepción, porque no solamente es lo que me pueda decir el médico, sino también cómo siento yo, si ese alimento me cae bien o no me cae bien, si yo estoy satisfecha o no estoy satisfecha. Si yo estoy bajo estrés, esas señales que vimos en la gráfica, que el estómago mandaba señales como el wifi. Si yo estoy bajo estrés, bajo amenaza, esa, esa comunicación no se da. Yo no escucho a mi cuerpo. Fíjense qué importante. Mejorar la percepción sensorial y la conexión emocional con la comida. Y fíjense que también en neuroalimentación consciente hablamos que esos circuitos, de todo eso lo que estoy hablando a nivel de neurociencias, son los mismos circuitos que tienen que ver con amar, con recordar, con agradecer. Entonces, comer en calma, conectados con los sentidos y con nuestras emociones, va a transformar por completo una comida en una experiencia sanadora. Saben que también el placer nos nutre, ¿ok? En neurogastronomía, como se lo dije muy bien antes, hacemos consciente lo inconsciente. Todo esto que está pasando, por eso estudiamos tanto neurociencia, porque hacemos consciente todo esto y lo llevamos a la mesa. Cuando nos conectamos al comer, en el cerebro se va activando esta memoria. ¿Cuánto a ustedes le ha pasado esto como está esta niña, por ejemplo? Que comen, por ejemplo, vamos a decir, un arroz con coco. Eso tiene canela. Y cuando ustedes huelen la canela, y seguramente a mí me recuerda a mi mamá. Yo cada vez que huelo la canela, más que recordarme del arroz con coco, me recuerdas a mi mamá.
me recuerda a mi infancia. Y eso se descargan, esos archivos que se guardaron ante una emoción, ante experiencias que yo viví cuando era niña, quedaron guardaditos en mi hipocampo y ahora cuando yo vuelo, esos nervios que yo les dije, estas fibras nerviosas que contactan con el olfato, con esas moléculas aromáticas, se conecta con mi cerebro, mi sistema límbico, flum, y se descargan como archivos que estaban por ahí, temporales. Entonces, imagínense el poder que tiene esto. Si supongamos que yo no tengo muchos recuerdos de mi niñez alrededor de la comida, alrededor de la mesa, ¿qué puedo hacer ahora? Crear en el hoy, en el aquí, en el ahora, crear experiencias que yo guarde en mi presente para que mi Adriana del futuro pueda recordar esto y volver a ser feliz. ¿Qué les parece eso? Esto para mí es muy poderoso, por eso lo comparto y siempre voy a querer compartirlo con muchas más personas. Entonces, fíjense que en resumen la neuroalimentación consciente es eso, atención plena, alimentación consciente, ¿qué como? ¿Cómo lo como? ¿Cómo me siento? Aquí, si son alimentos naturales, procesados, ultraprocesados, el cómo lo como, la experiencia, si es rotativo, y evidentemente esto se integra de una forma así como armonización integral de una forma de bienestar integral. ¿Y cómo lo llevamos a la casa, Adriana? Aquí tengo tres ejemplos. Les voy a nombrar dos de ellos, ¿ok? Fíjense, podemos hacer pequeños detalles, tomar pequeños detalles. Como yo les decía, si yo no tengo algún recuerdo previo, puedo crear cosas nuevas. Aquí yo me valí, por ejemplo, de recuerdos de mi pareja. Mi pareja, padre, que en paz descanse, canario, de las Islas Canarias, y resulta que son muy famosas o tradicionales, las truchas canarias. ¿Qué son las truchas canarias? Unas empanaditas que se hacen con esta masita para hacer pastelitos o empanaditas de trigo. Y resulta que en mi casa somos sensibles al gluten, no comemos trigo. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer esas empanaditas? Entonces fíjense que ya yo empiezo a recrear comidas que de pronto pueden ser muy tradicionales, muy sabrosas, adaptarlas a cómo podemos comerla en casa. Entonces hago la masa la yuca sancochada, vuelta a masa, y el relleno de estas truchas canarias es una batata sancochada que se cocina con hierbas, perdón, especias que se utilizan aquí sobre todo en Navidad. El anís dulce, el clavito, la canela, vainilla, nuez moscada. Entonces, esa batata cocinada con esas especias forma parte de ese relleno de esas empanaditas. Resulta que una Navidad yo hice este plato y lo puse abajo, debajo del arbolito y le dije a mi pareja que cerraran los ojos. Puse música de las Islas Canarias y le dije a mi pareja, "Bueno, sal ahora, abre los ojos y mira este regalo, tu presente de Navidad". Entonces eso nos conmovió muchísimo. ¿Y ustedes a qué creen que les supo? ¿Cómo les supo esas truchas canarias? A mi pareja con toda esa conexión emocional. Este, pero Adriana, si yo no trabajo con neurogastronomía, eso es como muy elaborado para mí, pero créanme que eso salió de mi corazón, ¿no? Pero eso fue un relato que me contó mi pareja de que su papá en Navidad, este, acostumbraba a comprar las truchas canarias en una panadería aquí famosa o conocida en Caracas, y eso quedó en mi cabeza. Esos detalles quedaron en mi cabeza, y eso se lo entregó como un presente. Esto fue una mamá, este del Día de los Enamorados, una mamá que vive en España, es venezolana, y resulta que ella hizo un acompañamiento conmigo, y ella me decía, oye, quisiera hacerle algo especial a mi hijo, pero a mí me cuesta, yo siento que mi hijo es mucho más detallista que yo. El niño tenía en ese momento menos de 10 años. Y resulta que yo le dije, piensa en tu hijo. Piensa en qué le pudiera emocionar a tu hijo, en algo especial que a él le llame la atención. Y a ella se le ocurrió que el Día de los Enamorados, en ese momento el niño tenía cándidas. Entonces, uno de los frutos que tiene un alto contenido de antioxidantes, polifenoles, y que a la cándida no le gusta mucho porque tiene menos contenido de azúcar, son los arándanos. ¿Qué hizo esta mamá hermosa? Y a mí esto siempre me conmueve. Esta mamá hermosa que hizo, puso unos platitos, el platito de ella, el del esposo y el del hijo, e hizo unos corazones de arándanos. Y decoró la casa simplemente con una guirnalda roja.
Cuando ese niño se despertó, y a mí esto siempre me conmueve mucho, cuando este niño se despertó y vio ese platito, lo que hizo fue emocionarse y abrazar a su mamá. Eso fue un momento muy, muy lindo. Entonces fíjense cómo con pequeños detalles, si ustedes tienen niños pequeños, dejarle una notica, una carita feliz, em, algo simbólico, pequeño, pequeños grandes detalles, como digo yo, pueden hacer que una experiencia que pudiera pasar desapercibida pudiera ser significativa. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Fíjense cuánto valor puede tener este recuerdo en este niño quedó, este recuerdo en mi pareja quedó. Y no solamente en mi pareja, no solamente en su hijo, quedó en las personas que participamos y formamos parte de ellos. Entonces, ¿qué pueden ir haciendo? Tomen, recuerden, entonces consideren la empatía hacia la otra persona, esa conexión que puedan tener, escuchen, estén atentos a su pareja, qué le gusta, qué no le gusta, qué detalles pueden tener con sus padres. Mi mamá, por ejemplo, tiene demencia, entonces me conecto con el presente de mi mamá. Miren qué hermoso esto, aunque pueda parecer muy rudo, pero yo me conecto con el presente de mi mamá y desde allí le doy detalles, porque sé que el presente es lo que vas a tener ahí, no muchos recuerdos. ¿Lo ven? Fíjense cómo podemos hacer cosas muy, muy, muy significativas desde lo pequeño. Detalles, compartir en la mesa. Tómense su tiempo para compartir en la mesa momentos de calidad. Entonces yo les voy diciendo a ustedes, fíjense, ¿cuál es la historia que ustedes realmente se quieren contar? Esta historia que está de este lado, del lado izquierdo, que es estar desconectados, cada quien está por su lado, están comiendo incluso la comida que puede ser más rápida de preparar, y normalmente la más rápida de preparar son procesados, ultraprocesados, bajos en nutrientes, de poca calidad o de valor nutricional, o esta, de compartir con la familia, de tener una alimentación variada, rotativa, de generar, ¿sabes qué se genera en la mesa cuando estamos conectando con otras personas? Bastante oxitocina. ¿Sabes cuándo se genera oxitocina? Cuando hacemos el amor, cuando una persona da luz a un bebé, cuando da lactancia materna y ve a su hijo. La oxitocina se genera, la dopamina, la serotonina, nos conectamos con todos estos neurotransmisores. Entonces les dejo estas frases. ¿Cuál es la historia que te quieres contar a partir de ahora que tienes esta información? Y si a lo mejor sabías algo de esto, ¿cómo la vas a integrar en tu día a día contigo, con tus hijos, con tu pareja, con tu entorno, con tus padres? ¿Cuál es la historia que quieres que tus hijos se cuenten a partir de ahora? ¿Qué quieres sembrar hoy para cosechar mañana? Y termino con esta frase hermosa que yo les dejo por aquí y que los dejo para que también se conecten con estas festividades y que no solo sea el que como, que no como, que me engorda, que no me engorda, sino el compartir con lo que tengan, con lo que puedan conseguir, compartir en la mesa. Fíjense que les puse la misma cremita de auyama en otro pocillito de peltre, formando parte de nuestras festividades navideñas. Si somos conscientes que comer va mucho más allá de ingerir alimentos, entonces podemos hacer que todo alrededor de la comida sea una experiencia sensorial única y cargada de emociones. Muchísimas gracias. Ok, aquí estamos. Excelente. Bueno, yo como lo comentaba antes de comenzar la conferencia, para mí la comida ha sido muy importante este año porque bueno, yo siempre he comido muy bien, tengo muy buenos recuerdos con la comida, pero cuando uno está de repente enfermo, la relación con la comida a veces es, ¿cómo lo puedo decir? Adictiva. Ujú, Y cuando ya uno es consciente, si ya uno come, yo por ejemplo en mi caso, lo que hago es que nosotros, en mi casa es mi esposo y yo, y entonces nosotros tenemos los platos iguales, entonces ahora mi plato es más chiquito y el plato de él es más grande. Entonces ya yo sé que mis porciones son más pequeñas, comemos lo mismo,
pero porciones diferentes. Entonces ya psicológicamente yo me trabajo eso y Claro. entendiendo que ya yo sé que no necesito estar llena, porque en muchas casas sé que nos educaron que hay que comerse todo lo que está en el plato. A veces eso es bueno y a veces ahora yo digo, bueno, no es tan bueno porque deberían de enseñarte a comer hasta que estés saciado, pero siempre nos enseñaban en casa, cómete todo lo que... Y yo después yo decía, bueno, eso es un daño que ahora como adulto lo veo, porque sí, a veces te sirve mucho y tú te lo comes todo por obligación y no es Ujú. necesario comer tanto. Incluso bajo amenaza, ¿no? Si no te lo comes, Eh, no te paras. a mí me lo hacían así, si tú no te comes eso, no te paras. Y yo pasaba horas y se me enfriaba la comida, pero bueno, eh, son educaciones que yo creo que a humor ahora no lo hay. Ujú. Pero, y sí, los sabores, cómo lo puede conectar a uno en mi familia, que es muy grande. Nosotros tenemos un grupo de familia y de repente empiezan a hablar, ¿te acuerdas que de la comida tal? No sé qué. Y hay sabores que es verdad. Un café con leche, hay un café con leche que hacía mi abuela y ese olor, ese sabor es único. Entonces, Mm. ¿cómo lo puede uno conectar? Y buenísima esta información que nosotros lo que hacemos en la organización es trabajar con nuestros pacientes que se conecten, porque algo bien difícil es que el paciente cambie su dieta para que tenga mejores resultados. Bueno, Y yo es soy importante que todas muy, estas herramientas pueden ayudar, todas estas herramientas suman, ¿no? Sí, claro. sí, es muy interesante este concepto, ¿no? Porque te da además la visión de lo que es la mente, ¿no? No solamente lo que se ingiere por necesidad de llenarse, sino lo que refiere a la experiencia. Me pareció eso maravilloso, la experiencia del momento aunque uno esté solo, aunque uno esté Ay, solo. Y hay un dicho en italiano que dice que en la mesa no se envejece, o sea, que esa sobremesa, ese momento de compartir, ese momento de recordar a futuro lo que nos trae el presente hoy es muy bonito. De verdad que a mí me encantó mucho tu conferencia, Adriana. gracias. Que para todos va a ser una experiencia ahora tener conciencia de ese momento de la alimentación, además de que estamos entendiendo de que es parte fundamental para ese plus en nuestros tratamientos, en la calidad, en los suplementos, en el tipo de nutrición que tenemos para generar todos esos neurotransmisores, para generar toda potenciar todo lo que estamos haciendo a nivel integral. Así que bueno, yo no sé si alguno de nuestros participantes quiere hacer alguna comentario, estamos a tiempo. Incluso ustedes que trabajan mucho en la parte oral, Ujú, también la masticación es muy importante, Mm, desde niños, ¿no? Desde niños, porque si no masticamos bien la comida, porque estamos apurados y tragamos y tragamos y tragamos, o incluso comemos y tragamos con alguna bebida, ujú. en el mejor de los Estoy de casos agua, acuerdo. en el mejor de los casos agua, pero entonces no estamos masticando, ya por allí, en el caso de ustedes, ven cómo puede haber un desequilibrio, ¿no? Entonces ya no hay armonía desde arriba. Entonces, y la puerta de entrada del sistema digestivo comienza en la boca. Incluso la salivación cuando tú ves un alimento, ya ahí empiezan las enzimas a trabajar. Entonces, fíjense qué hermoso. Ahorita que lo veo también así, en la alimentación consciente, entonces te va a permitir tener una mayor armonización también en tu rostro, en tu cuerpo. Claro, en la actualidad los alimentos son demasiado procesados y la inmediatez del día a día, muchas madres, en vez de comidas que sean más fibrosas, dan nuggets, comida así rápida, los niños no mastican, no se acostumbran y los maxilares no se desarrollan y a veces por eso también hay tanta mala oclusión, el Ujú. ortodoncista lo puede hablar. Es muy frecuente porque ya no se desarrollan los maxilares como antes, porque la comida es casi que le van a dar una pastillita para, bueno, este es tu almuerzo, esta es la cena. Entonces, no estamos masticando como antes. Y eso tiene implicaciones en la digestión luego. Ah, O sea, claro, si lo vemos un poco lo que venía hablando también yo de la microbiota, eso también tiene implicaciones en la microbiota, porque entonces si el alimento per se ya no está
bien digerido, o sea, si no empiezas, que comes algún vegetal y no lo masticas bien, nosotros los seres humanos no tenemos las mismas enzimas digestivas que tienen las aves, por ejemplo, para las semillas. Entonces, hay alimentos que tenemos que prepararlos, pero también cocinarlos, por supuesto, que pase bajo fuego, pero también el masticarlo, entonces va generando alimento para microbiota, por ejemplo, bacterias que fermentan. Entonces, en ese ambiente fermentativo se empieza a digerir, por ejemplo, la proteína en un ambiente en el que más bien genera una digestión que no sea apta. Entonces, fíjense todo lo que se va generando, ¿no? Toda la reacción, lo que se va a desencadenar de ahí en adelante. Excelente. Aquí te dicen Tecno KL4, no sé quién es, pero dice, estupenda ponencia, siempre me encanta la información que nos brinda, gracias. Mónica nos dice, gracias Adriana por compartir tan maravilloso conocimiento. Así Gracias a que ustedes. bueno, muchísimas gracias por la confianza, Adriana, y bueno, no nos queda más que despedirnos y aprovechar Encantada. una despedida amplia porque es nuestra última masterclass del año, como lo dijimos al inicio, que tengan todos una feliz Navidad, que tengan unas cenas maravillosas, conscientes y con una gran sobremesa. Así que bueno, Que felicidad cada uva cuando piden un deseo, lo piden ahora a con Como más, invitado. con más potencia y muy consciente de que ese sabor viene acompañado con cosas maravillosas para el 2026. La doctora Exactamente. Rosana dice, excelente, qué interesante todo, suma ahora de realizar tratamientos estéticos desde los pensamientos. Ujú, conectarse Exactamente. con las emociones. Muy bien. Exacto, bueno, Muchísimas gracias. gracias, feliz noche para todos. Un abrazote. Chao, gracias.